Radio Pasión US presenta a la psicóloga Mónica Mesa en el programa No estás solo. Aquí, tu voz cuenta. Acompáñate en este camino de autoobservación. Te reto a escuchar tus propios pensamientos y sentimientos. En Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Mónica Mesa, psicóloga. Mi programa es No estás solo, desde Radio Pasión US, que se graba en la Ciudad de México y se transmite a más de 60 países. Tengo aquí el gusto, muchísimo gusto de estar con ustedes para presentarles un testimonio de gran valor. La persona que está aquí conmigo es una persona muy linda, pero además muy valiente, que quiere compartir su experiencia, porque yo estoy segura que cuando compartimos experiencias de vida, estas experiencias le pueden servir a otro que las escuche, que a lo mejor ha pasado por algo parecido, que a lo mejor tiene la misma sensación. No quiere decir que sea exactamente lo que vivió, lo que pasa esto, pero sí nos hace hacernos preguntas, nos hace hacernos pues, cuestionamientos. Y es muy importante los testimonios, que son los que nos van a dar luz a veces para poder buscar ayuda. Así es que este va a ser el caso de un abuso temprano. La verdad es que el abuso sexual es algo muy difícil de lidiar. Sabemos que se da en la edad adulta, con los adolescentes, pero sobre todo con los niños es algo muchísimo más delicado, es algo mucho más fuerte y más aún cuando es con un familiar, con una persona que tienes toda la confianza del mundo. Cuando uno es muy chiquito, generalmente estos abusos no son recordados. Y generalmente, si el depredador o el violador es dentro del núcleo familiar, pues aquí va a haber como este nerviosismo de si se acordará, no se acordará, y entonces pasan cosas. Yo invito a Pilar y le agradezco muchísimo que tenga, pues ahora sí que no solo su tiempo, sino el valor de venir y darnos su testimonio para darles luz a muchos que a lo mejor se cuestionan si algo les pasó en la vida o no saben cómo caminar con esto. Entonces, les agradezco su presencia. Acuérdense que pues este audio que primero pasa en la radio, después se sube a YouTube. Y cuando se suba a YouTube, ustedes pueden poner comentarios, dudas, lo que sea, que con mucho cariño nosotros podremos responderles. Entonces, pues bienvenidos a No Estás Solo, un programa que se transmite los martes a las 9 de la noche, con repetición los sábados a las 11 de la mañana. Y Pili, te agradezco de verdad enormemente que estés aquí. Eres una persona muy valiente, muy linda, y agradezco mucho pues que nos platiques, por favor, o sea, cómo fue que lo recordaste, cómo fue que este recuerdo te impactó. Y por último, ¿esto se puede superar? Entonces, te dejo con el micrófono, Pili, para que hables y pues nos des luz. Claro que sí. Pues muchas gracias, Mónica, muchas gracias por la invitación y también pues mencionar que para mí esto es la primera vez que hablo de este tema en público y lo hago porque realmente creo que es algo más común de lo que parece y justamente por el miedo y por el tabú que esto conlleva, la gente prefiere no hablar del tema, ¿no? Y quedárselo para sí. Y mi objetivo es dar luz, como tú dices, para que las personas puedan empatizar un poco con las personas sobrevivientes pues, de este delito, ¿no? Porque es un delito. Y pues me gustaría empezar hablando sobre cómo es que yo recordé. Eh, yo tengo 36 años, hace 2 años, cuando tenía 34 años, fue que
fue un día muy extraño, te voy a contar por qué, porque yo empecé a sentirme como si yo quisiera ser una niña. Ese día yo fui a terapia y no, en específico no hablé nada en terapia, más bien me corrieron unas barras Access y que este método no me acuerdo cuántos puntos son, que te ponen en la cabeza con las manos. Y ahí recuerdo que vi a mi abuela que acababa de fallecer y ella me decía que todo iba a estar bien, ¿no? Y mi terapeuta en ese momento me preguntó que si había visto algo, pero la verdad solo le dije vi a mi abuelita y pasó eso, ¿no? En la noche yo estaba con mi pareja, compramos unas cervezas, comida, estábamos escuchando música, pero lo que me comenta es que yo quería como escuchar la música que escuchaba cuando era niña. Recuerdo que nos pusimos a jugar Jenga y cuchara con cartas. Y yo le estaba contando cómo era cuando yo jugaba cartas con mi abuelita. Y de hecho ella me comenta que hasta una voz, o sea, como que yo empecé a hablar como niña. Y recuerdo que de repente ya nos fuimos hacia la sala y apagamos las luces y solo había una lámpara de estas de estrellas que se proyectan en la pared y en el techo. Y entonces yo me quedé viendo y fue como si una pared, un muro de cemento se empezara a desmoronar y me regresó a esa escena. Y no quiero ser muy descriptiva, solo voy a decir que lo primero que yo sentí fue terror. Yo no podía en ese momento hablar, no podía decir nada porque estaba como tan aterrorizada de lo que estaba pasando porque no sé si has tenido testimonios con personas que tienen estrés postraumático, pero luego yo entendí que es cuando regresas a ese momento y experimentas el mismo miedo, frío, olor, o sea, regresas a ese instante como si yo me sentía como una niña de 3 años, sabía que tenía 3 años y estaba en el cuarto de mi tía. Y... Perdón que te interrumpa. ¿Qué edad tenías cuando pasó esto? 3 años. No, pero 34. 34 años. Exacto. Hace 2 años yo recordé y fue para mí choqueante. No quiero ser muy descriptiva, pero lo que pasó es que no podía hablar, no podía emitir del shock como palabra alguna. De hecho, recuerdo que lo primero que dije fue como un susurro, porque lo primero que yo escuchaba era que me decían, si le dices a alguien, mato a tu papá y vuelvo loca a tu mamá. Y veía que habían como unos fetiches al lado de la cama y entonces eso, o sea, yo estaba viendo eso y era como si todo pasara al mismo tiempo porque estaba haciéndome consciente que eso había pasado y que ese recuerdo había estado bloqueado por una razón, pero digamos que ahorita esto yo lo puedo decir porque ya lo he procesado, ¿no? Pero en ese momento es un shock terrible. Lo que hice fue hablar, no lo recuerdo muy bien, y de hecho la persona que estaba conmigo me dijo, no quiero hablar de ese día, o sea, no me preguntes qué vi, porque ella no quiere hablar de eso, ¿no? Entonces, perdón, lo que pasó es que fui con mi terapeuta al otro día, porque eso fue en la noche y fue mucho tiempo, sí. Fue muy fuerte. No recuerdo incluso si pude dormir, yo creo que no pude dormir porque fue algo muy fuerte para mí. Y eso fue lo primero, ¿no? O sea, el primer recuerdo al que tuve acceso. Obviamente empecé a ir al psiquiatra porque no sabía cómo manejar esto y empecé a ir a una terapia, ¿no? Y lo que me gustaría decir es que con el tiempo, en estos 2 años, yo he leído, he investigado, pero más que nada he sentido.
he sentido todo eso porque cuando tienes un trauma tan grande, más que nada porque yo tenía 3 años y a esa edad es como cuando un niño o una niña se está desarrollando, está imitando, está aprendiendo y busca las personas de seguridad y de confianza. Digamos que la segunda persona o tercera persona más importante en mi infancia era mi tía, porque era mi madrina de bautizo. Entonces, el que ella haya violado esa confianza y haya como interferido en mi infancia y en mi... Ya, sí, o sea, que con un abuso de esa forma, es todavía hasta la fecha, para mí es algo que no le puedo dar explicación, se puede procesar, como tú decías, sí se puede sanar, pero yo lo que quiero aquí transmitir es que no es fácil, el asimilar que viviste algo tan fuerte y que también me gustaría mencionar que no es solamente pasó y fue abuso sexual cuando tenía 3 años, sino que era un abuso psicológico y emocional en donde 2 de mis tías me decían que era fea, que mis papás no me querían, que, o sea, diferentes cosas que me lo repetían y que ese abuso duró toda mi adolescencia, incluso a los 17 años yo fui a Suecia, mi tía vivía en Suecia, a visitarla 3 veces. Yo estudié en Växjö, donde ella vivía, y existía como esta, digamos, como juego en donde ella trataba de saber si yo recordaba. Y yo esto ahora me puedo dar cuenta, ¿no? Después del recuerdo que yo tengo, y que bueno, nada más estoy mencionando que eso fue el primer recuerdo, ¿no? Porque después empecé a tener episodios de estrés postraumático en donde empecé a acceder a diferentes escenas o etapas del abuso. Empezaste a recordar más. Exacto. Lo que yo te cuento es el primer día, ¿no? O sea, eso fue lo primero que recordé. Pero luego le conté a mis papás, a mi hermana, a mis primas, y resulta que no fui la única en recordar algo similar. No voy a mencionar quiénes, pero otras personas de mi familia recordaron algo similar. Lo que confirma que no es algo que estés inventando, sino que tuviste algún periodo ahí raro, sino que realmente al recordar tú esto y al compartirlo, otras personas te confirman que pasaron lo mismo. Y esto se me hace muy importante que lo comentes, porque cuántas personas que abusan de niños dicen, ay, están tan chiquitos que nunca van a saber, nunca van a recordar y estoy a salvo, ¿no? Pero pues de repente ya el inconsciente cuando está listo, sí, lo puedes sacar, que claro que es un trauma horrible, pero claro que puedes llegar a recordar. Sí, y yo creo, y esto es algo muy particular, yo desde los 24 años trabajé mucho a nivel espiritual, me fui a meditar a Uruguay, investigué mucho sobre mi desarrollo personal desde la psicología, desde la espiritualidad y desde la religión. Y yo siento que hice un trabajo interno que me preparó para ese momento. Y no estoy diciendo que fueron 2 años tremendos. O sea, yo te puedo decir que perdí una relación, perdí un trabajo, perdí amistades, incluso llegaron a decirme que me amargué, que me veía ya, que había perdido mi luz, mi chispa, porque obviamente es como que se te desmorona la realidad y empiezas a entender tu vida desde ese trauma, ¿no? Y me gustaría mencionar que cuando yo era niña me temblaban las manos muchísimo. Mi mamá y mi papá, mi hermana le decían el temblorín. Yo no podía tocar la flauta enfrente de la escuela porque se me caía de tanto que temblaba, o tenía que aprenderme de memoria si pasaba en el Día de la Bandera o algo,
porque no podía leer el papel porque se me caía de los nervios. Y cuando recordé, no es que recordé, es que reviví ese terror y entendí que desde ahí venía ese temblorín, de que yo estaba aterrada de lo que estaba viendo y pasando, que empezaba a temblar, ¿no? Y esta idea que es vivir sin miedo, o sea, yo en estos 2 años, pues he estado en terapia, he estado conociéndome más, permitiéndome sentir, he estado deprimida, he tenido pues una tristeza muy, muy profunda, he estado muy enojada, Claro. porque también es algo que no puedes entender cuando tienes 3 años. Claro. Y cuando tienes 34 tampoco, porque dices, ¿qué le pasó en la cabeza de una tía que esto sería algo positivo para, no, o sea, que no iba a causar un daño permanente a esta persona en el desarrollo, en la infancia, la estás violentando en absoluto, ¿no? Y con esto quiero decir que no solo, como mencionaba, no solo es el abuso, ¿no? Sino es el exponer a cosas que no son de acuerdo para una niña de 3 años, hablando de pornografía, hablando de otras situaciones que no son adecuadas para una niña de 3 años. Y el tratar de perdonar, y no hablo de perdonar a mi tía, ¿no? Hablo de, y esto yo lo escuchaba el día de ayer, para poder perdonar necesitas estar agradecido por lo que tienes. Y yo me llevo 2 años tratar de, nunca he podido entender por qué me pasó lo que me pasó. Lo que sí es que me hizo una persona mucho más empática, que siente profundamente sus emociones. Soy una persona altamente sensible. Y que gracias a eso que yo no entendía qué pasaba conmigo, porque yo sabía que algo me había pasado, pero no sabía qué. Y me gustaría como decir cómo fue en mi infancia, cómo me fui desarrollando, digamos que ese terror y la imposibilidad de poder decirle a alguien lo que había pasado, porque era un secreto de muerte, porque si no mataban a mi papá. Eso fue lo que me dijeron, tenía 3 años, pues lo creí tal cual. Yo decidí que no iba a tener miedo nunca. Entonces yo me hice valiente, a pesar de que me describen como en la primaria, en primero de primaria, segundo de primaria, como a los 10, 8 años, como una niña introvertida. Algo en mí quiso como ser una niña valiente, una niña extrovertida, buena en los deportes. Me hice como esta coraza de soy una persona fuerte y no tengo miedo ante la vida, ¿no? Pero en el fondo estaba completamente aterrada, ¿no? O sea, mi niña interior, mi niña interna, estaba completamente aterrorizada, ¿no? Y, y voy como analizando, una vez que recuerdo, en mis etapas, y voy dándome cuenta como me hice como una coraza, ¿no? Una coraza en donde no podía sentir demasiado, en donde no me podía enojar, tenía que ser la mejor alumna, tenía que ser la mejor estudiante, y como muchas máscaras que te empiezas a poner y que hacen que olvides todo lo que como decía, no solo era el recuerdo del abuso, sino de lo que me decían. Me decían cosas de mis papás, de mi mamá, me decían que mi mamá era una burra, que no debió de haber pasado la primaria. O sea, siempre me hablaban mal de mis papás. Me generaron como una idea muy negativa de ellos. ¿Y para tú lo que compraste? ¿Tú compraste todas esas ideas que te ponían? Es que yo no las recordaba hasta que recordé el abuso, si no era algo que operaba en mí. Fíjate, qué impresión. ¿Tú sabías cuando, antes de poder recordar esto, cuando no lo recordabas, qué sentías? Porque bueno, está la temblorina de las manos y todo esto, pero sentías depresión, sentías, o sea, está esta coraza que dices fuerte, que querías dar, valerosa, pero
¿qué percibías? ¿Tenías esta sensación de que algo malo te había pasado? Sí. ¿Qué pasaba contigo? Sí, no, yo lo que puedo decir es que me sentía completamente sola y deprimida. Y no me di cuenta hasta muchos años después, cuando yo fui a un retiro de meditación en donde el objetivo era sanar y sentir las emociones. Yo tenía el récord de no dejar de llorar durante un mes. Todos los días lloraba. Y nadie entendía como, pero es que Pili, qué malo, qué le pudo haber pasado, ¿no? O sea, pero es tan linda, o sea, no, como que no. Y yo no entendía por qué lloraba tanto. Sentías una tristeza profunda. Era profunda y era... y a veces yo también le contaba a mi psiquiatra que de repente yo estaba en un concierto, me acuerdo perfecto, un concierto de música electrónica, cantando feliz, y de repente me alejo de toda la multitud y en ese momento dije, me quiero morir. Wow. Así, pero de un concierto de música electrónica, de estar súper, y no había consumido ningún tipo de droga, ni estaba borracha, nada. Y eran estos bajones emocionales de ganas de ideación suicida, que es una de las que después entendí porque decía, no, pero es que yo cuando me voy abajo me voy demasiado, ¿no? O sea, tenía una personalidad muy... soy altamente sensible, pero una tendencia a deprimirme y a decaerme y a pensar en terminar con mi vida porque hay algo mal que estaba conmigo, ¿no? Esto es muy importante que lo cuentes, Pili, porque a lo mejor muchos que nos escuchan dirían, ay, pues ¿para qué lo recordó? ¿No? Claro. Pues ¿para qué vino ese recuerdo tan fuerte? Incluso mi psiquiatra me lo diría, ¿eh? Sí, exacto, y muchas veces dicen, no, pues ¿para qué recordar los traumas? Mejor que se queden ahí. Pero qué importante lo que dices, porque no es que estuvieras tú bien. Y ahorita sí tienes la opción de poderlo trabajar y ya entender todo lo que has sentido en el transcurso de toda tu vida. Sí. Empezar a entender de dónde viene y darle como una explicación, ¿no? Porque de otra manera, pues estoy loca o Claro. generalmente juzgamos mucho las emociones y al que siente mucho, pues, ay, pues es que de verdad, que pesimista, que deprimido, que, Sí. o sea, no entendemos, pero siempre hay como un fondo, siempre hay algo, ¿no? Sí, totalmente. El haber recordado a mí me dio la posibilidad de entenderme a mí misma, o sea, de entender por qué no confiaba en la gente, por qué no tenía un círculo de amigos que me sintiera como parte. Había algo que yo nunca me sentí parte de nada. Y necesitaba ser invisible. O sea, sentía que mi existencia molestaba a los demás. Incluso yo me acuerdo en la preparatoria, yo me cambié de la secundaria a la prepa, me cambié de escuela. Y yo me acuerdo que no tenía amigas, o sea, bueno, dije, tengo que sobrevivir, a la que está al lado de mí le voy a preguntar si puedo comer con ella, y ya, pues ahí me haré esas amigas y ya, ¿no? Y me acuerdo que me sentaba y yo decía, pensaba en lo que iba a decir para no incomodar a nadie, ¿no? O sea, siempre era como, o incluso la forma en que se vestían o así, yo decía, ok, mis amigas ahorita, me acuerdo que estaba de moda Zara, las playeras de tal color, y yo, ok, eso me voy a poner. Pero era como que yo no tenía una personalidad propia, como si hubieran eliminado en mí todo derecho, ¿no? Sí, todo derecho de decidir, de hablar, o sea, como que, pero claro que yo no lo entendía, yo pensaba que pues, era así, tuve mi adolescencia y así fui como desarrollándome, pero claro, cuando entiendo por qué tengo todos esos miedos, siento que la gente no me sentía merecedora o digna de tener una amistad larga, de tener una amiga o un amigo. Entonces, cuando empiezas a entender todo eso, es como que es una liberación, ¿no? O sea, claro que muchas amigas o amigos me dicen, no, tal vez yo preferiría no recordar. Para mí es una bendición recordar, porque como tú decías, yo sí creo que es un camino muy difícil, muy doloroso,
porque más cuando tienes estrés postraumático, el regresar a esos momentos son muy impactantes, muy choqueantes, pero lo que yo he aprendido de eso, y es lo que me gustaría como compartir, es que cuando yo empecé a desarrollar el estrés postraumático, sabía que era solo un recuerdo, o sea, yo lo estaba reviviendo, pero mi conciencia sabía que podía cambiarlo. Y entonces yo lo que pedía en ese momento era luz, y pedía luz, luz, y llenaba esa escena de luz. Y decía, ya no tengo miedo, ya no te tengo miedo, ya no me puedes hacer daño, eso ya pasó. Porque aunque tú dices, pero es que el pasado, pasado, ¿no? Ya déjalo ahí. No, no, no. Es que el pasado vive en nuestro interior a través de las emociones. Entonces, cuando tienes estrés postraumático, se detonan por ciertas situaciones o cosas, y el que yo pudiera como sanar en ese momento llenando ese espacio de luz, es lo que me ha ayudado, y obviamente tener un tratamiento con una psiquiatra, acompañamiento psicológico, que es muy importante porque no es lo mismo un abuso en la primera infancia que ya de adulto o de adulta. Es muy diferente el impacto a nivel emocional, porque es cuando el bebé o el niño está desarrollando, está aprendiendo, su cerebro se está desarrollando, y un trauma de ese tamaño pues afecta todas las decisiones y todo lo que va a pasar en el desarrollo de esa persona. Claro, claro, es lo que hemos visto, por ejemplo, mi hermana y yo que trabajamos con esto, es que hay como una separación con tu alma, de plano. O sea, te alejas total para sobrevivir, hay como una desintegración, o sea, puedes llegarte a psicotizar. Sí. La verdad es que tienes un yo muy fuerte para haber sobrevivido a todo esto, y además me da mucho gusto que pudiste recordarlo y que estos 2 años has ido trabajando. ¿Y qué tanto, Pilar, se puede ser feliz después de todo esto? ¿Qué tanto has logrado en momentos de tu vida decir, ya puedo ser feliz o me siento libre? O, ¿cómo vas en ese proceso? Pues mira, ha sido muy duro, la verdad. Mi proceso más fuerte fue cuando vino una amiga de Canadá, y que ella sufrió abuso a los 5 años, y ella vino a México para, digamos, ella llevaba un año que había recordado lo mismo que yo. Pero tú a los 3, ¿verdad? Tú a los 3. Yo a los 3, ella a los 5. Y yo, sin saber, ella me pidió venir un mes a México a quedarse conmigo, le dije que sí, y cuando llega me cuenta que viene porque está sanando un abuso cuando tenía ya 5 años. Y cuando me empieza a contar, y ella también tenía episodios de estrés postraumático, incluso cuando vino a México y estaba en mi departamento, y ahí fue donde yo recordé todavía más. O sea, porque yo nada más tenía como una parte, ¿no? Algo que abrí la puerta y lo dejé ahí. Y cuando ella estuvo aquí, fue como si realmente me metiera a... Se destapó la caja de Pandora. La caja de Pandora, pero yo se lo agradecí muchísimo, porque en estos temas es muy fácil abrir la puerta y decir, no, está asqueroso, como si fuera, mejor la cierro y barro encimita, y no, pero nuestras emociones se quedan ahí. Yo sabía que si yo cerraba esa puerta y no la abría, por más doloroso, por más triste, por más fuerte que fuera, yo dije, yo voy a abrir la caja y me voy a meter al 100 para sanarlo, ¿no? Entonces yo diría, sí, hay que tener un seguimiento médico desde la psiquiatría, porque yo ahí sí totalmente estoy de acuerdo. Tienes este trauma, está este medicamento, tómatelo, tómatelo. O sea, en estos temas de psiquiatría, sí es muy importante estar medicados, porque uno de los síntomas
o de las causas que tienen cuando recuerdas en edad adulta, es que muchos se quedan en el camino, ¿no? Es un recuerdo tan fuerte, tan impactante, más cuando es intrafamiliar, el engaño o la traición, que muchos pues acaban quitándose la vida, ¿no? Entonces es muy importante tener un seguimiento psicológico, psiquiátrico, conocer, leer sobre el tema, porque muchas veces, y tengo la experiencia con, como te digo, una de mis mejores amigas de Canadá, pero también otras personas que han sufrido esto y que deciden no tocar el tema, no hablar del tema, y también eso está bien. También eso está bien. O sea, porque a veces pensamos que todos debemos tener el mismo camino de sanación. Sí. Y hay veces que si nuestro sistema nervioso no está listo para enfrentar tal trauma, también está bien si quieres cerrar esa puerta. No hay que juzgarlo. Además, cada quien tiene un proceso. Tú ya habías meditado, tú ya habías estado trabajando contigo, como que quizás era el momento de poderlo enfrentar, ¿no? Y a lo mejor hay gente que su momento es a los 50, a los 60, qué sé yo, o que nunca es su momento. Exactamente. ¿No? Y justamente esto es importante porque yo estaba leyendo, ¿no? Los abusos en la primera infancia, cuando son de los 3 a menos edad, o sea, de los 0 a los 3, tienden a bloquearse por sobrevivencia. Probablemente de los 4 a los 5, tal vez, por ejemplo, mi amiga también lo bloqueó completamente y ella fue a los 5 años, ¿no? Entonces, no se sabe, depende del sistema nervioso de cada persona y es el sistema de defensa, ¿no? El olvidar. Pero entramos en otro problema, ¿no? Que es el problema de, ok, lo olvidé y lo recordé a los 34 años, entonces ya no es un delito, ¿no? ¿Qué hago con la tía que me hizo esto? Que no solo yo lo recordé, sino más personas lo recordaron. Y hay recuerdos similares y no es, ¿no? ¿Y qué se hace con esa persona? Porque ya no hay las pruebas, ¿no? Exactamente. Qué difícil, porque además tu tía trabaja con eso. Tu tía trabaja, se supone que con personas de abuso. Entonces, imagínate el daño que puede hacer, claro. Ya no se puede hacer nada con esta persona, que si alguien nos escucha y sienten que algo se puede hacer, se aceptan las ideas, ¿no? Porque me genera pues mucho enojo saber que estas personas estén libres por ahí haciendo tanto daño. Claro, ¿no? Yo lo que te puedo decir, más allá de la justicia que se debe buscar legalmente, la justicia humana, digamos. Sí, yo tuve que entender que eso me tenía que pasar a mí, que yo había de alguna forma había aceptado esa experiencia. Y que esa experiencia, gracias a esa experiencia soy quien soy y tengo la capacidad de superarlo, tengo la capacidad de decir yo no soy ese abuso, es algo que me pasó, claro que mencionaba, es en el pasado, pero se revive con las emociones, ¿no? Con el estrés postraumático, sí, pero también yo ya desde hace meses, ya no sé, 2, 3 meses, ya no tengo estrés postraumático, ya no regreso a esas escenas, cada vez puedo escribir más al respecto, porque no podía escribir durante más de 1 año y medio, casi los 2 años, no podía escribir, estaba bloqueada, me sentaba y era un tema que demasiado fuerte. No podía, no, prefería poner Netflix, evadir, lo quería evadir a toda costa. Claro. Y ahora lo que yo siento es, entendí que algo igual de horrible le tuvo que haber pasado a ella. Es muy probable, sí. Que es muy probable y conocemos en constelaciones y en diferentes, que uno no hace algo que no le hicieron, sino ella estaba repitiendo un patrón y lo único que queda es estar en paz con ese suceso, que cuando ese suceso regrese
en recuerdos, porque ya no tengo estrés postraumático, lo pueda recordar en paz. Ese es cuando yo hablo del perdón, y por eso al principio hablaba de, para poder sentirte en paz, tienes que tener gratitud de lo que tienes en este momento. Entonces yo diría, sí, sí se puede superar. Yo como lo he hecho, yo medito, y la forma en la que yo he dado es, en el trabajo daba meditación, cuando puedo ayudar a alguien con mi experiencia, lo hago, hablo, y he sido valiente a pesar de que es un tema muy difícil y que te etiquetan una vez que lo hablas o que lo dices. Y eso, yo recuerdo que un día dije, iba manejando en mi coche y yo dije, yo no quiero sentir odio en mi corazón, no quiero sentir odio, no quiero sentir rencor, porque incluso me lo decía, ¿no? Es que ya estás amargada, y eso se siente, ¿no? O sea, porque es una energía densa, Claro. ¿no? Sí. Y yo dije, yo no quiero sentir eso. Las personas que me hicieron eso, ellas tendrán que lidiar con las emociones y con las consecuencias, pero yo solo quiero emanar perdón, amor y gratitud. Y la meditación que yo hago se enfoca en la alabanza, en el amor, la gratitud y la unidad. Y gracias a eso he podido como, no te puedo decir que estoy 100% ya sana y todo, digamos que me siento como una sobreviviente, porque es un tema muy complejo, y además sabes que a la gente le choca. Le harta tu tema, eres aburrida, eres dramática, es un tema que no se puede hablar. Entonces es un tema que como sobreviviente se vive muy solo, muy aislado, porque a nadie le gusta que le empiecen a contar sobre esos temas, ¿no? Sí. Entonces te vuelves como el patito feo de la familia, porque te atreves a decir que algo pasó. Incluso me gustaría mencionar como la reacción de la familia, los que no quieren ver y dicen, no, eso no pasó, Pili está loca. Pili, es más fácil decir que Pili es bipolar, que Pili tiene esquizofrenia, que se psicotizó, lo que tú quieras. Es más fácil asimilar que hubo un abuso infantil en tu familia. Exacto. ¿No? Sí, que es algo a nivel familiar bien difícil de aceptar, ¿no? Como decir, pues no estamos tan sanitos, no estamos tan bien, y hay algo que tenemos que trabajar. Totalmente. Y aceptar eso, pues se necesita nobleza, se necesita valor, se necesita sensibilidad y muchísimas cosas, ¿no? Sí. Pero yo toda mi admiración, la verdad, toda mi admiración por ti, porque de verdad que eso habla de tu nobleza del alma, y tienes muchísima razón, Pilar, porque sí, en constelaciones hemos visto cómo todo victimario fue antes víctima. Es casi que es una regla. Y cuando llegas a entender eso y ves al victimario como víctima y ves lo que sufrió y traes las consecuencias que lo hicieron ser así, te cambia la perspectiva y te cambia tu corazón. Y ese trabajo es bien importante, porque si no, si te quedas en el odio, en el enojo, en la frustración, en el deseo de vengarte, en muchísimas cosas, ¿no? Sí, y yo lo que les puedo decir es que mi objetivo de hablar es que sí se puede sanar. Siempre va a dejar una huella muy profunda, porque es un trauma muy, muy, muy fuerte, muy violento. Pero yo sé que yo decía, yo quiero sentirme en paz, yo no quiero sentir estas emociones negativas por alguien más, que tengo todo el derecho a sentirlo, y que todas las personas que han sido abusadas o han vivido abuso psicológico, físico, de cualquier tipo de abuso, tienes el derecho de sentirte enojado o enojada, pero aún así también existe, como tú decías, ¿no? Como este perdón hacia ti misma para poder estar en paz, ¿no? Y creo que ese camino es muy difícil, pero es muy noble, porque es más fácil querer vengarse, ¿no? O sea, yo sé dónde vive mi tía y podría hacer lo que sea, ¿no? Yo quiero vivir en paz conmigo, con esa situación. Ella
mira, yo le deseo que no viva en el odio que vive y que lo que la hizo hacerme lo que me hizo, ojalá lo pueda sanar algún día ella. Pues sí, ojalá, y yo de todos modos sí esperaría que las cosas, aunque tu tía sea así por alguna razón, ojalá que estas personas, la verdad es que llegue un momento en que la vida les ponga un límite, porque además tú sabes, bueno, no sé si sepas, pero por ejemplo hay varios países europeos ahorita en donde se está estudiando si por ley poner en el LGTBQ una P al final, en donde se vea que una relación sexual adulto-niño sea como algo, pues como una orientación, sea algo aceptado. Cuando esto trae, la verdad, lo hemos visto todos los psicólogos que damos terapia y demás, que trae consecuencias terribles porque es realmente robarle la infancia a un niño y además como si no existiera la manipulación, el chantaje, la amenaza, etcétera. O sea, la verdad es que yo creo que, híjole, tiene ahí muchos, pues muchos peligros el hecho de que esto pudiera, que se quisiera ver la pedo, como si fuera un asunto aceptable visto socialmente, Claro. ¿no? Sí, no, y creo que con lo que he mencionado y de verdad yo quiero escribir un libro sobre esto, porque el poder realmente entender una persona que ha vivido abuso en la infancia es otro mundo, ¿no? O sea, tú no, yo puedo decir que la persona que más me entendió fue mi amiga de Canadá. Con ella pude como sentirme hermanada, ¿no? Como ella vivió lo mismo que yo, ella entiende cuando yo, esas lágrimas de perder tu inocencia y de que es un recuerdo que no puedes hacer nada, ¿no? Estás atado en manos porque eres una niña y no puedes defenderte. Entonces, sí creo que es importante hablar del tema, más que nada porque es un tema que pasa más de lo común. No sé si me gustaría tal vez mencionar algunas estadísticas, no las tengo en este momento, pero sé que el abuso infantil es altísimo y justamente como dices, ¿no? El que se quiera normalizar que si el menor de edad está de acuerdo, no hay abuso, pues a mí me parece que, como dices, ¿no? Desde la psiquiatría, desde la psicología, pues es algo aberrante, ¿no? Sí, sí, garrafal, ciertamente, y ojalá que nunca lleguemos a ese punto, porque sí hay consecuencias psicológicas de fragmentación terribles, muy difíciles, y como tú dices, Pili, es algo que te cambia toda la vida. Tú porque has sido una persona verdaderamente muy, muy fuerte, muy valerosa, pues ahora sí que ve tú a saber si nos vamos a la reencarnación, a lo mejor cuántas vidas has tenido que pasar. Y bueno, todo esto seguramente como alma te ha hecho evolucionar muchísimo, ¿no? Y a lo mejor pensando en que tenemos una misión en la vida y que eso tiene que ver con que evolucionemos, demos un salto cuántico, ¿no? Claro. Yo creo que, bueno, esto te hizo evolucionar muchísimo porque es una experiencia durísima realmente. Y ahorita te agradezco mucho porque yo sé que no es nada fácil hablar de esto y eres, y menos en vivo, menos en un programa, y bueno, pues de verdad que eso se requiere mucho valor. Yo veo que tienes un alma pues bellísima y que la intención de hacer este programa finalmente es ayudar y que si alguien nos está escuchando y siente que tiene de alguna manera algo parecido, que se deprime muchísimo de repente, que de repente tiene terror, que le tiembla la mano o cosas parecidas, pues a lo mejor sí empezarse como a cuestionar si no vivió algo y buscar ayuda y no quedarse ahí. A lo mejor son otras razones, no digo que sea forzosamente esta, pero podría ser porque hay recuerdos pues muy escondidos, muy reprimidos en el inconsciente y a veces eso nos hace actuar pues con una gran tristeza, con un gran enojo y a veces no entendemos las emociones y creemos que nos estamos volviendo locos,
Pero algo muy importante que entendemos muy bien los psicólogos es que las emociones no hay que juzgarlas, sino que hay que entenderlas y hay que sumergirnos en ellas como en una alberca para que realmente, porque tienen una razón de ser. Son los foquitos rojos que justamente nos van a guiar al tema o a lo que nos está ocasionando esa tristeza tan profunda de que salgo de un concierto en donde estoy feliz y de repente pienso en morirme. Entonces, si algo así te pasa de verdad, pues busquen ayuda profesional, Sí, ¿no? y a mí me gustaría decir que a mí me decían mucho, ¿no? No estás sola. Ajá. Y crean o no, tiene una fuerza, ¿no? Perdí muchos amigos y muchas amigas, gané muchas amistades realmente valiosas. Las que perdí no valían la pena. Al final te das cuenta en el camino cuando tienes un trauma tan grande, quiénes realmente los que están ahí en las malas, ¿no? Y tampoco se juzga, ¿no? O sea, aquí es cada quien es su experiencia, pero el que alguien te diga no estás solo y no puedo imaginar lo que tú viviste, pero aquí estoy y aquí estoy para escucharte, la mejor para mí ayuda o apoyo es aquí estoy para escucharte, porque nadie está dispuesto a escuchar eso. Nadie quiere escucharlo porque preferimos ver YouTube, Netflix, evadirnos, ir a un concierto, escuchar música. Todo está bien, ¿no? Que yo mucho tiempo traté de decir todo está bien, ¿no? Todo está bien. Soy la mejor de la escuela, trabajo en tal lugar, todo está bien, pero no estaba bien, Exacto, ¿no? sí. Y además eso, fíjate que en el mismo proceso de la terapia pasa, y yo se lo comento a todos mis pacientes, porque en el mismo proceso de la terapia, justamente cuando las personas están tocando como el meollo del asunto, lo más doloroso y todo, empiezan a haber unas resistencias tremendas y es cuando a veces la gente sale de terapia. ¿Por qué? Porque por naturaleza nosotros como seres humanos buscamos el placer y evitamos el dolor. Claro. Siempre hay como un evadir el dolor y buscar el placer. Y ese es así como que algo muy... Entonces realmente se requiere ser muy valiente, querer trabajar mucho con uno mismo, para decir, no, pues sé que tengo que pasar por ahí, claro, y tengo que sacar la pus de la herida, aunque me duela muchísimo, pero pues, si no, no va a sanar, claro, ¿no? Y yo les diría que la brújula porque no hay un recetario de cómo sobrevivir a un abuso de este tamaño sí, cualquier tipo de abuso, ¿no? Yo les diría, sus emociones son su brújula. Las emociones y las sensaciones físicas, nuestro cuerpo nos dice que algo está mal, que algo está bien. Y yo me gustaría como decir, por ejemplo, uno de mis sueños recurrentes cuando era niña era que yo me veía en un espejo y gritaba, pero no podía gritar, no salía el grito. Entonces, de desesperación, se me abría un segundo como labio boca, y volví a gritar y no podía, no salía el grito. Entonces sentía que tenía comida en mi boca y entonces con la mano empezaba a sacar la comida para ver si ya podía sacar el grito. Y era uno de mis sueños recurrentes, ¿no? Era esta desesperación de que algo sabía que había pasado, pero no sabía qué era, ¿no? Y esas son las señales, claro, en los sueños, las pesadillas, las emociones reprimidas, ¿no? Que se van somatizando y van empezando a ser enfermedades si no las sentimos, ¿no? Sí, porque somos uno, somos biopsicosociales y lo biológico y lo psicológico, lo mental, el alma nos habla a través del cuerpo. Y fíjate, de este sueño que me platicas, pues posiblemente te tapaban la boca. Y entonces eso, qué representativo es y no se requiere así como mucho análisis para entender como pues ese sueño que significa, ¿no? Claro. Como, pues sí, te taparon, te callaron, no podías hablar de esto. Claro. Entonces, la y verdad también que por eso el mismo silenciar
este hecho y esconder, es lo que me hace venir a hablar. Ajá. Porque es, incluso yo se lo conté a mis primas y a mis tías, porque no quiero que se repitan, porque Claro. sé que son patrones que se repiten, ¿no? Y muchos prefirieron rechazarlo, decir, es mentira, no es verdad, en esta familia no pasa eso, y se requiere de mucho valor para decir, esto es lo que pasa y tenemos que trabajar en algo. Al menos yo lo estoy trabajando, sí se puede trabajar desde la psiquiatría, desde la psicología, la espiritualidad. Yo puedo decir que mi camino ha sido el objetivo poder sentir o poder hablar de esto sin temblar, sin tener terror, ya no tener miedo y poder vivir ahora mi vida sin ese terror que yo vivía, ¿no? Sin saberlo. Y sacarlo de tu sistema, porque entre Exacto. más hablamos y hablamos y hablamos las cosas, es como que saliera del cuerpo, Exacto. dejas de cargarlo, hasta te sientes más ligero, ¿no? Es como cuando tienes el trauma de que hubo un incendio en tu casa y entonces por muchos años o meses, no sé, sueñas con el incendio, el incendio, el incendio, y al principio cuando lo hablas llorando y con una emoción así a flor de piel, pero de repente ya un día te encuentras con que lo puedes hablar tranquilamente y como que ya se liberó el cuerpo. Entonces eso es lo importante, es tan importante hablar todo esto, Pili, y qué bueno que lo estás haciendo, qué bueno que te decidiste por seguir este camino de la verdad, de hablar la verdad con todo valor, que además estoy segura que esto va a ayudar a otras personas, como en el movimiento Me Too, ¿no? Hasta que no empezó uno a hablar sobre los abusos y no sé qué, ya otros empezaron a dar valor de hacerlo, pero siempre ser el primero es muy, muy difícil, ¿no? Y en un sistema en donde estamos acostumbrados a que estas cosas no se hablan, Claro. pues de verdad se necesita mucha valentía. Claro, y porque no se habla, se repite. Claro. Como no sale a la luz, entonces se sigue repitiendo. Claro. Y entonces cuando pones la luz sobre el hecho, es más difícil que se repita, ¿no? Porque hay una reflexión en el sistema familiar de qué es lo que pasó, ¿no? No, y los patrones se repiten de generación a generación, eso se ve muy claramente en constelaciones familiares, y hasta que no uno dice, no quiero detener esto y que no pase a las siguientes generaciones y liberarlos, que no sigan el mismo patrón, no se va a hacer. Entonces, tiene muchas funciones el hablarlo, ¿no? Porque no solamente es liberarte tú, sino como tú dices, Pili, que esto no pase a las siguientes generaciones. Entonces es súper, súper importante. Y bueno, pues pues vamos a ir cerrando, más o menos. Tenemos unos 5 minutitos para ir cerrando. Yo de verdad, gracias, 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 Billy, por tu valor, por tu corazón, por tu alma, que es grande, de verdad. Porque yo deseo de todo corazón que este testimonio de verdad les sirva a las personas que lo escuchen, que lo detecten y que sirva de algo, y no se podría hacer sin personas como Pili, que viene aquí a hablarnos de su testimonio. Y no sé si tú quieras, Pili, hablar algo como para ir Yo cerrando. solamente, pues les dejo mi contacto si alguien quisiera como hablar al respecto. Yo estoy abierta si alguien que ha vivido Esperamos. No sé qué es. A ver, platica. Sí, perdón. No, alguien, si quiere hablar conmigo, muchas veces las personas que hemos sido víctimas, podemos sentirnos entendidas con otras personas que han vivido lo mismo. Entonces, una invitación a los radioescuchas, si quieran contactarme, yo estoy abierta también a platicar sobre el tema y recordar esto, ¿no? No estamos solos, sí se puede sanar desde una perspectiva holística, psicológica, psiquiátrica, desde todos los aspectos se debe de trabajar, pero yo sí creo que sí se puede superar y sí podemos seguir con nuestra vida sin que eso marque o sea algo que nos defina, ¿no? Así es. No sé si gustes dar tu teléfono, que lo apuntemos en YouTube ya que se suba. ¿Qué prefieres? Sí, pueden dar mi celular, es el 55 59 66 93 97.
Ok, pues ahí tienen, o sea, no solamente nos platica aquí, sino de verdad da su apoyo a las personas que la quieran escuchar. Yo también saben que soy psicóloga, soy Mónica Mesa, mi teléfono es 5523 00 60 89 y también en lo que les pueda servir, pues con muchísimo gusto. De verdad, no dejen pasar esto, es bien importante. Uno a veces no sabe que se está deprimiendo, a veces son fantasías catastróficas las que nos hacen darnos cuenta que nos estamos deprimiendo, porque nuestros mecanismos de evasión y de negación y de distraernos de lo que nos duele, pues a veces son muy fuertes, pero tarde o temprano lo que no se habla se actúa. Y de repente a lo mejor creemos que estamos muy bien, pero pues en la primera nos tiramos al metro o nos da una enfermedad terrible porque finalmente ahí lo está gritando. Ahí está gritando nuestro trauma, por favor véanme, ¿no? Y pues muy, muy identificable en la pesadilla recurrente de Pili, este grito ahogado que no se oye. Entonces, muchas gracias por habernos escuchado. De verdad, si les gustó este video, por favor pónganle su like, pongan los comentarios. Estoy dispuesta pues a platicar más de este tema si ustedes gustan y agradezco profundamente, Pili, el hecho de que estés aquí. Cuídense mucho y que tengan muy bonito día. Muchas gracias.